Bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado para asistir a esta charla formativa sobre los PPAs en el sistema eléctrico. Bueno, hemos organizado esta charla tanto desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético como desde La Corriente, la cooperativa de comercialización de electricidad, porque consideramos que es fundamental no solamente que las personas conozcamos un poco en qué consisten este tipo de acuerdos, sino también bueno, poner a trabajar a la inteligencia colectiva y ver cómo desde las cooperativas podemos tanto acceder bueno, pues a este mecanismo y también justo se van a presentar ahora las alegaciones en la Unión Europea, ver si bueno, pues nos apetece presentar alguna también de manera colectiva para que cambie un poco la legislación, ¿no? Y para eso, bueno, pues contamos con dos ponentes maravillosas que han trabajado mucho bueno, en estos temas. Por un lado tenemos a Sara Pixinato, que bueno, pues ella trabaja en Greenpeace y es de hecho la coordinadora de la campaña de transición energética en esta organización. Sara tiene muchísimos años de experiencia en el sector energético y también participa en otras redes y es un placer tenerte aquí, Sara, muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Beatriz Marín, que ella está como parte de coordinadora del equipo de mercados de Goyener, Sociedad Cooperativa. Y bueno, Goyener es como nuestra cooperativa hermana que nos ha ayudado durante muchísimos años a ponernos en marcha aquí en Madrid a través de la Corriente. Así que también, bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos esta tarde. Y yo no me voy a enrollar mucho más para darles la palabra a ellas, solo, bueno, como habéis visto, os hemos pasado un poco la información, ¿no?, sobre lo que íbamos a hablar y nos hemos planteado una serie de preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué son este tipo de acuerdos de compra de energía, los PPAs en el sistema eléctrico? Por otro lado, también queríamos saber eso, qué suponen para las comercializadoras bueno, pues más pequeñitas y con este carácter cooperativo, que estamos dentro de la economía social y solidaria. Y por último, pues qué cambios normativos se necesitarían para abrir estas nuevas oportunidades a quienes apostamos por un nuevo modelo energético pues ciudadano, participativo y realmente justo. Así que ya sin más, voy a cederles la palabra a ellas y vamos a empezar por Beatriz, que además nos va a compartir una presentación. Y lo dicho, muchísimas gracias. Solo mencionar que al final podéis ir dejando preguntas por el chat y luego tendremos un espacio, ¿no?, para ir respondiéndolas y bueno, pues resolviendo esas dudas. Muchas gracias a todas y todos. Muy bien, pues nada, buenas tardes, muchas gracias y voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Creo que sí. Vale, pues bueno, yo voy a explicar un poco qué son los PPAs y después vamos a ver un poco los PPAs desde el punto de vista de las comercializadoras. A ver, que antes me funcionaba y ahora no me funciona. Ahora. Bueno, vamos a ver estos puntos. ¿Qué es un PPA? Los elementos principales de un contrato. A ver, un PPA puede ser todo lo complicado que queramos, pero bueno, vamos a mostrar los elementos principales que deben existir en un contrato al menos. A continuación vamos a hacer una clasificación, la que normalmente se hace de los tipos de PPA, que es en función de la entrega de la energía. He puesto un punto extra porque lo considero especialmente complejo, que es el reporte de los PPAs. Y después vamos a hablar pues de lo que he dicho, pues de un poco de las comercializadoras y de los PPAs y de la situación que hay actualmente. Un PPA, bueno, es el acrónimo de Power Purchase Agreement, realmente es un contrato bilateral de compraventa de energía a largo plazo. El origen del PPA es, la parte que vende es el productor y se quiere garantizar la rentabilidad de su instalación. Es verdad que actualmente existen productores con instalaciones de generación que ya existen y que están interesados en este tipo de contratos, tanto a corto como a largo plazo. Al final estamos hablando siempre de contratos a largo plazo, pero estas condiciones de los contratos se podrían dar también a corto. El objetivo principal del PPA por ambas partes es pactar un precio del mercado a largo plazo que cubra pues, de toda la volatilidad del mercado y bueno, ahora sabemos bien la situación que hay. He puesto una gráfica donde se ve el promedio mensual del precio del mercado diario en los últimos 11 años. Podemos ver
que lo que hace a lo mejor 3 años un precio de 60 euros nos parecía muy, muy alto, pues ahora ya quisiéramos, por ejemplo. Bueno, pues nada, eso, en la situación normativa actual estamos pendiendo un poco a ver qué va a pasar este mes. Con lo que digan en Europa, pues está paralizando bastante la formalización de este tipo de contratos. Estos son los elementos principales de un contrato. Vamos a ir detallando uno a uno. El objeto, pues el principal, bueno, el objeto del contrato obviamente es la compraventa de la energía, es la energía. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener esta parte del contrato? Bueno, pues nada, indicar pues, qué tecnología, si el comprador va a comprar toda la energía producida o se establece previamente la energía que se va a entregar. Si es así, si se determina la energía a entregar, la energía va a ser en carga base, se va a determinar la energía por algunas horas punta, con un apuntamiento diferente. Si no se produce, por ejemplo, toda la energía que se ha comprometido por parte del productor, ¿qué cláusulas se establecen en este caso? ¿Qué penalizaciones? ¿Se ceden las garantías de origen? Normalmente sí, pero bueno, digamos que todos estos elementos tienen que aparecer en el contrato. He puesto un ejemplo de la producción de diferentes tecnologías que, claro, aquí nos hacen ver un poco, por ejemplo, en el caso de producción fotovoltaica, pues seguramente la cobertura que se haga, el cierre de la energía, no sería en carga base. Cuando digo carga base, pues si alguien no lo sabe, significa que es cerrar la misma energía para todas las horas. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de producción eólica, biogás, por ejemplo, el biogás es bastante estable. Y esto, por ejemplo, sería una hidráulica fluyente. Esto es una gráfica de un mes, ¿vale? Es simplemente pues, un ejemplo para que veamos qué diferencia hay entre todas las tecnologías. Otro elemento del contrato son las partes del contrato. Es el que vende la energía, que es el productor. En este punto se tendría que determinar pues, dónde está la instalación y demás. La compra de energía la puede hacer o un consumidor final o una comercializadora. Otro punto muy importante es el inicio y la duración del contrato. Hay que responder, pues, ¿es una instalación de generación ya existente o está puesta en marcha o no? Si no está puesta en marcha, ¿está pendiente de algo, de concesión de terrenos, permisos, préstamos, etcétera? ¿Cuándo comenzaría a producir la instalación o si no está produciendo ya? ¿Qué penalizaciones hay si no se cumple esta fecha? ¿La duración del contrato está previamente determinada o hay un margen que depende de otros factores? ¿Qué condiciones se establecen para prorrogar el contrato, si queremos prorrogarlo? Como veis, ese tipo de contratos puede ser todo lo complejo que queramos y deja mucho lugar a la creatividad de ambas partes, aunque lo ideal es hacerlo lo más sencillo posible. Este es el punto de modo de entrega, que luego lo voy a detallar un poco mejor, de la energía. Entonces es donde se clasifica un poco los tipos de PPA, que estaría pues el PPA físico on-site, digamos existe una línea dedicada para la entrega de la energía, es decir, hablamos de un autoconsumo. Después el PPA físico off-site, donde el productor y el consumidor están conectados a la red, a la misma red, al mismo sistema, por así decirlo, y por tanto se considera que puede existir una entrega física de la energía. Por último está el PPA virtual o financiero. Se trata de un contrato financiero y no existe entrega de energía física por las partes. El precio es probablemente el elemento más importante, de los más importantes. Se puede tener un precio fijo, un precio indexado, un precio mixto. Si se decide que es un precio fijo, pues es muy importante el estudiar el apuntamiento del precio en función de las horas de producción. Hablando de una fotovoltaica, pues el precio de las horas, digamos, solares no es el mismo que el del resto de las horas, entonces se tiene que tener en cuenta a la hora de fijar el precio. En el caso, por ejemplo, de un precio indexado o mixto, normalmente o se puede establecer la condición de suelo y techo al precio. En el caso de precio fijo también podríamos poner condiciones a la hora de revisar el precio. Garantías. Hay posibilidad, no se hace siempre para nada, pero hay posibilidad por una parte o por ambas partes de solicitar avales bancarios o depósitos de garantía. Dentro de los derechos y obligaciones, pues hay muchos factores que podemos indicar. Por ejemplo, se establece la obligación de que el representante del productor
sea la empresa comercializadora que compra la energía que produce. Si eres una comercializadora y haces un acuerdo PPA con un productor, le obligas a que seas el representante, por ejemplo. En el caso de los autoconsumos, si el sujeto productor es la misma comercializadora que suministra al consumidor, se establece la obligación de mantener el contrato de suministro. En el caso de los contratos donde existe entrega física, esto luego lo vamos a ver mejor en detalle, pero bueno, lo indico en este punto, que es donde iría. ¿Qué sujeto se encarga de la declaración en red eléctrica del bilateral físico y de la nominación de la energía? ¿Y qué sujeto se encargaría, por ejemplo, del coste de los desvíos en este caso? También, por ejemplo, qué sujeto se encarga de declarar el contrato ante el regulador según la normativa REMIT y de asumir ese coste, porque conlleva un coste si se encarga, digamos, que se haga el reporte. ¿Qué sujeto o qué intermediario se encarga de emitir una factura o la liquidación del contrato? ¿Cuál es el plazo de pago? Estos puntos. Respecto a la legislación aplicable, bueno, pues este tipo de contratos a largo plazo generan cierta inseguridad jurídica, es normal porque son a largo plazo, y existe la posibilidad de modificaciones regulatorias que no están previstas y que pueden modificar sustancialmente lo que son las condiciones del contrato, que ya ahora mismo, digamos, pues lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, se pueden producir cambios estructurales en el mercado eléctrico, puede ocurrir que haya una intervención en el precio del mercado, una modificación del tema de los impuestos asociados a la generación o el consumo, nuevas obligaciones para este tipo de contratos. Bueno, puede ser imprevisible, ¿no? Y es importante establecer cláusulas sobre resolución de posibles conflictos entre las partes, además de, bueno, pues posible rescisión del contrato. Vale, el siguiente punto quería detallarlo un poco mejor, que es, digamos, la clasificación que se hace de tipos de PPA en función de la entrega de la energía. Dentro del PPA físico on-site es el que consideramos, bueno, el productor y el consumidor están conectados físicamente y se trataría del autoconsumo. La parte que compra energía autoconsumida, ¿vale? Porque en este contrato estamos hablando de que la energía entregada es la energía autoconsumida, es decir, se consume en el momento que se está produciendo. La parte que compra energía autoconsumida es el consumidor final. El consumidor paga al productor por la energía autoconsumida. Puede ser mediante la factura de la luz, si la comercializadora es la propia productora, o mediante una liquidación financiera. Si no es así. Si es un productor externo. Determinar qué se hace si es autoconsumo con compensación, porque claro, el importe compensado va a aparecer en la factura del consumidor. En estos casos hay diferentes modelos y el comprador a veces puede ser copropietario de la planta, o puede ocurrir que a veces tras la amortización de esta planta por parte de la comercializadora, que sería el productor, pues se la cede en titularidad. Bueno, hay diferentes modalidades. Respecto al PPA físico offsite, lo he indicado, aunque es verdad que para el tema de energías renovables no suele ser muy común, ¿vale? Bueno, pues en este caso el productor y el consumidor están conectados en la misma red, y se considera que existe entrega física de la energía. Es importante la parte compradora y vendedora, pero vendedora la suele tener. La parte compradora tiene que tener una unidad de programación propia en red eléctrica. Esto es un poco técnico a nivel de mercado, pero sí que significa que tiene que ser o comercializadora o consumidor directo. Se debe declarar un bilateral físico, se llama así, está en la normativa, en la regulación de red eléctrica, se tiene que declarar en red eléctrica y diariamente se debe nominar por los dos agentes o por uno de los dos que esté encargado de ello la energía que se ha comprometido hora a hora. Entonces, red eléctrica, esta nominación la comunica diariamente a OMIE, que se encargaría de integrar este bilateral dentro de la casación. En este caso también habría que determinar qué ocurre con los desvíos respecto a la energía nominada, porque la energía que tú nominas es la que dices que vas a producir y consumir, pero puede ser que luego, pues, por lo que sea, no se haya producido eso. ¿Qué ocurre en este caso? A ver, he querido mostrar ese tipo de contratos, aunque ya digo que no es muy común en el caso de energías renovables o de pequeños PPAs. Después el PPA virtual o financiero, donde no hay entrega física de la energía, quizás pues es el más sencillo y el más común. En este caso, pues el productor y consumidor pueden estar conectados en el mismo sistema eléctrico o no, ya que no hay entrega física de la energía. La energía comprometida en el contrato
sí se debe ofertar por las partes en el mercado diario en OMIE. Digamos que tanto frente a OMIE y Red Eléctrica, ellos no saben que entre dos partes existe un contrato, ¿vale? Están ciegos en ese sentido, es un contrato privado. En este tipo de contratos bilaterales, claro, por tanto, la energía no se integra en la casación, el contrato bilateral no se integra en la casación del mercado diario. Y la entrega de energía puede no ser horaria. Esto puede ser interesante porque permite más flexibilidad. Es decir, podríamos hacer un acuerdo, un PPA, por un volumen de energía, por un volumen anual, por un volumen mensual y no hora a hora, no por la producción horaria exactamente. Bueno, este punto lo he puesto porque personalmente a nosotros nos ha traído un poco de cabeza, es el tema de los reportes. ACER es la Agencia Central de los Reguladores Europeos, si no me equivoco exactamente. Entonces, según la normativa REMIT, cuando cerramos un PPA deberíamos reportarlo. Entonces, normalmente lo que se hace es que se contrata, pues en este caso el grupo OMI, que es de OMIE, se encarga de hacer ese tipo de reportes y además le consultamos incluso los costes. Como mínimo el coste es de 300 euros por cada contrato, aunque sea un contrato de lo más sencillo. ¿Vale? 300 euros sería en un contrato de lo más sencillo, porque solamente se reportaría lo que es el contrato a la firma y ya está, no habría que reportar nada más. Pero la realidad que estamos viendo es que esto no lo hace nadie, por lo menos en contratos PPAs pequeños, porque conlleva pues, bastante complejidad a lo mejor a la hora de reportar o un coste que no merecería la pena hacer este tipo de contratos, si se asume. Vale, pues por último vamos a ver un poco el punto de cómo afrontan un poco las comercializadoras pues hacer PPAs ahora mismo. Pues existen diferentes pros y contras que vamos a ver. Dentro de los pros, bueno, pues nada, menor dependencia del precio del mercado mayorista, menor dependencia del precio de las GDOs, que están subiendo bastante. Lo último que he visto es que, bueno, creo que se ha multiplicado por 3 casi el precio de finales de año pasado. Permite realizar coberturas de energía más personalizadas y no tanto en carga base, que es como las coberturas que las comercializadoras hacemos a futuro, normalmente pues siempre son en carga base. Entonces este tipo de contratos te permiten cierta flexibilidad. No supone un estrés de tesorería tan importante como hacer coberturas en mercados a plazo, que requiere unas garantías muy potentes. De este tipo de contratos puedes cerrar una energía a largo plazo sin necesidad de depositar garantías. Luego también permite apostar por proyectos de energías renovables. Como contras, bueno, el riesgo de perder competitividad si se cierran ese tipo de contratos a largo plazo. Al final, lo que he dicho antes, un precio muy bueno hace 3 años, ahora mismo podría ser muy alto o muy bajo. Entonces puede ocurrir que como comercializadora, si has cerrado gran parte de la energía, te encuentres siendo muy cara o muy barata, pero el peor de los casos es que seas muy cara y que no puedas competir. Pues dependiendo del tipo de comercializadora se asumirá o no. Nosotros somos una cooperativa, por ejemplo, de consumo, igual que la corriente. Al final somos una cooperativa que podemos tomar este tipo de decisiones, pero bueno, tiene consecuencias. La curva, otro contra, digamos, pues bueno, la curva de producción pues no coincide con la curva de consumo. Puede ocurrir esto, pues sobre todo en el caso de la fotovoltaica, que tiene una curva muy determinada. Otro contra es pues eso, no cerrar coberturas, por ejemplo, porque hemos cerrado un PPA y consideramos que va a empezar a producir en tal mes y resulta que se retrasa la puesta en marcha de esta instalación de generación. Existe, como he dicho, complejidad o coste respecto al reporte según la normativa REMIT y también en el tema de la contabilización, cierta complejidad. No soy una experta, pero sí que lo hemos tenido que analizar varias veces. Y bueno, cierta complejidad también en el análisis, porque si se hacen varios PPAs con diferentes apuntamientos, diferentes precios, más coberturas, pues al final hay que analizar todo esto bien para luego fijar correctamente el precio de suministro a los clientes o a los socios consumidores. Lo que tiene que hacer una comercializadora primero, pues antes de pensar pues,
qué quiere hacer con los PPAs, pues es decidir un poco, pues, en base a su cartera, a la curva, pues qué porcentaje de la demanda total se quiere cubrir con coberturas y cuál con contratos PPAs. La curva de demanda de una comercializadora no es plana, por tanto, ¿qué tipos de contratos PPA se quiere hacer en función de esta curva? Pues lo que digo, pues en carga base, en algunas horas, si queremos con una fotovoltaica, con su curva de producción. ¿Qué duración máxima está dispuesta a asumir la comercializadora para un PPA? A lo mejor pues no quiere hacer un PPA a largo plazo, pero a lo mejor hacer un contrato bilateral de compra-venta de energía a precio fijo de 1 año o 2 con un productor sí le puede interesar. ¿Qué tipos de PPA en base a la entrega de energía puede y quiere hacer la comercializadora? ¿Con qué tipo de productores quiere hacer contratos PPAs? Pues con grandes productores, con medianos o prefiere con pequeños productores. ¿Con qué tipos de instalaciones de producción según su tecnología? ¿Se trata de una comercializadora representada o no? Si una comercializadora no está representada, puede representar al sujeto productor. Si una comercializadora ya está representada, no puede representar a su vez a un productor o a otro agente, vamos. ¿Se quiere establecer ciertas garantías con el contrato PPA, con el productor? Hay que responder a estas preguntas antes de empezar a pensar qué hacer. He puesto un ejemplo que quizá es muy sencillito, pero bueno, quería que fuera algo más didáctico, ¿no? Para que se vea fácil. Esto es una curva inventada mensual. Pues la curva en gris es de una comercializadora, es la demanda de una comercializadora, más o menos, bueno, pues una curva de demanda tipo, y después ponemos pues un poco las tecnologías que puede haber. Entonces somos una comercializadora y hemos contactado con varios productores de diferentes tecnologías y nos dicen que esta es su producción. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues un ejemplo. Pues mira, podríamos decidir que con los productores de la hidráulica, que es fluyente, entonces, bueno, biogás, y con la eólica, pues vamos a cerrar una energía en carga base, por ejemplo, mediante un contrato, pues lo que queramos, a 2 años, a 5, a 10, y luego cerramos con una o con varias fotovoltaicas. Entonces, esta es la energía que nosotros podríamos tener cerrada, por ejemplo, con PPAs. Para cubrir toda nuestra demanda, esta energía sería insuficiente. Entonces, a la hora de la verdad, nosotros tenemos que también hacer ciertas coberturas a futuro en otros mercados a plazo que nos permitan cubrir, digamos, este riesgo de precio al que estamos sometidos las comercializadoras. Por ejemplo, imaginemos que cerramos una cobertura, que es la parte amarilla, y se sumaría, por tanto, a los cierres que hemos hecho con los PPAs. De esta forma, nuestra curva, digamos, nuestro riesgo de precio nunca se va a poder cubrir a la perfección, pero mediante ciertos PPAs y ciertas coberturas podemos intentar rebajar por lo menos al mínimo este riesgo. Así que nada, bueno, pues con este ejemplo ya finalizo. Luego ya pues creo que veremos las preguntas, pues supongo que habrá alguna. Muchas gracias, Beatriz. Súper interesante todo lo que nos has contado, y si luego en el turno de preguntas podéis ir escribiendo en el chat, como os decíamos al principio, y las iremos resolviendo. Y ahora, bueno, pues le pasamos la palabra a Sara, que nos va a contar la experiencia con este tipo de acuerdos que han tenido en Greenpeace. Sara, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Os voy a compartir yo también pantalla. Uy, pero no esta. La tecnología no es lo mío, como decíamos. Esto tiene que ser. Bueno, ahora lo arreglo. Ok. QD. Ya está. Yo creo que se está cargando. No se ve, ¿verdad? No. ¿Se ve? Está todavía cargando. Ahora sí. Ahora. Sí, ahora que había decidido ya de dejar de... Venga. Ahora. Perfecto. Perfecto. Pues efectivamente, esta es la experiencia que hemos tenido en Greenpeace de un contrato bilateral financiero que empezamos en 2018. Básicamente, lo que nos preocupaba a nosotras era pasar del dicho al hecho. Ya sabéis que Greenpeace es una organización
ecologista, que si además... Uy. Mamma mía, ¿qué es esto? Sí. Perfecto. Es una organización ecologista y nuestro objetivo era tener que el 100% de la electricidad que se usaba tanto en la oficina como en el almacén de Greenpeace aquí en España fueran 100% renovables. Entonces, en 2018 lo que hicimos fue buscar soluciones. Las soluciones, ¿por qué venían? Porque somos una organización que, además de utilizar la acción directa no violenta para atraer la atención pública hacia los problemas globales del medio ambiente, queremos impulsar las soluciones necesarias para tener un futuro verde en paz. Y de momento lo que teníamos nosotros eran contratos de comercializadoras normales, es decir, normales para lo que podría ser un Greenpeace, es decir, con 100% renovable, pero con certificados de origen. Y en Greenpeace nos hemos criticado muchísimas veces la cuestión de los certificados de origen desde su inicio, hace muchos años, precisamente porque es un sistema que, según nosotros, no impulsa realmente la creación de nuevas instalaciones de energías renovables. Entonces, en ese momento teníamos toda una serie de condicionantes. Uno, evidentemente, hacíamos campaña por un sistema renovable, eficiente, inteligente, 100% renovable, más de la gente, desde hacía décadas, y queríamos ser consecuentes con eso, pero al mismo tiempo teníamos estos condicionantes. Uno, nuestra oficina y el almacén están de alquiler, con lo cual, no solamente porque era 2018 y con lo cual había dificultades para hacer autoconsumo, sino que nos hubiera dado un poco igual, sino la dificultad estaba en que no solo estábamos de alquiler, sino que seguramente teníamos que irnos de esa oficina, de ese almacén, cambiar, etcétera. La cosa se hacía complicado para hacer un autoconsumo in situ. Todavía no existía lo que luego conseguimos que fuera, entre muchas organizaciones conseguimos que fuera el autoconsumo compartido, ni tampoco existía el autoconsumo de proximidad, pero bueno, aún así las dificultades existían, ¿no? Luego, no existía la figura de comunidad energética, o sea, parece que es hace 8 millones de años, era hace 4 años y todavía no existía esa figura legal y por lo tanto para Greenpeace era a veces complejo poder participar en proyectos comunitarios de energías renovables que en ese momento se estaban planteando en muchas ocasiones como cuenta partícipe. Y esa es una figura que a nuestro abogado no le gustaba nada y por lo tanto nos generaba ciertos problemas. Luego, también, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos o queríamos impulsar con nuestro contrato de la luz, que fuera un contrato normal o que fuera un contrato bilateral, como en este caso, impulsar proyectos renovables adicionales a los que ya existían. Es decir, si Greenpeace pasaba de un suministro, digamos así, estándar, con certificados de origen renovable, a un contrato que realmente fuera acorde a nuestros criterios, tenía que ser generación adicional la que fuese a cubrir nuestra demanda de electricidad al cambiar el contrato. Y luego, como os decía, queríamos dejar de tener contratos de suministros basados en certificados de origen renovable porque, primero, como comentabas tú antes, no hay una garantía de una cobertura horaria, hora a hora, del consumo del usuario con energías renovables realmente, sino que hay un volumen total anual y eso nosotros teníamos la experiencia de que eso en muchos casos se estaba utilizando como excusa para mantener o para incluso reforzar el gas como fuente de respaldo, ¿no? Con lo cual, para ser realmente coherentes con nuestras campañas teníamos estos condicionantes, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que la gran mayoría de lo que estáis aquí es posible que lo conozcáis, se fraguaba y estaba a punto ya de construirse el molino eólico, la primera eólica popular que se ha hecho en España y prácticamente en el sur de Europa, que es el molino eólico Viure de l'Aire del Cel, que promovía Eolpop. Y lo promovía en Pujalt, en Cataluña, un 2,335 megavatios de eólico. Un molino totalmente financiado por personas, individuales, pymes y ONGs. Es decir, el primer molino eólico que se hacía no desde una gran empresa energética, ¿no?
y al final fuimos 615 participantes para una inversión de alrededor de 3 millones de euros. El resto de la gente tenía la opción estándar de participación, que era participar como cuarta partícipe, invertían un dinero como una especie de parte del molino, digamos, y luego, como en cualquier otra inversión, según el funcionamiento del molino, pues se iba devolviendo anualmente la inversión inicial a lo largo de 25 años. Y después, pues ya los beneficios, pues podrían llegar a las personas. Es decir, el tipo de financiación de este molino tampoco era usual ya en la opción estándar, tanto que la mayoría de las personas esperaban por lo menos 25 años para la devolución del capital, cosa que normalmente es mucho más rápida o se requiere que sea mucho más rápida en una situación de inversión estándar, ¿no? Lo que pasa es que, como os comentaba, nuestro abogado no estaba muy conforme con el hecho de que Greenpeace participara como cuenta partícipe en estos tipos de proyectos, pero nosotros queríamos impulsar este molino y, por lo tanto, decidimos que había otra opción. En lugar de hacer una inversión en el molino eólico directamente, lo que haríamos era una precompra de la electricidad que iban a gastar nuestra oficina y nuestro almacén en los siguientes 25 años. Adelantar el dinero completo de la parte del molino que haría falta para cubrir esa cantidad de electricidad, adelantarlo, eso fueran 28.800 euros más IVA, y a cambio hacer un contrato bilateral con el molino eólico para que el molino nos abasteciera de electricidad a nuestra oficina y a nuestro almacén. Entonces, como os decía, adelantamos todo el dinero porque digamos así, el objetivo era hacer posible este molino y, por lo tanto, hacía falta capital inicial y así lo aportamos. Y luego el contrato era un bilateral financiero, pero con cobertura horaria. Entonces, el precio, tuvimos muchas dificultades para poder imaginarnos cuál, entonces finalmente acordamos con Neolpop que el precio, y con Gesternova, que es la representante del molino, que el precio sería indexado a mercado mayorista. Nosotros aportamos, por lo tanto, la financiación a la instalación renovable adicional, y nuestra factura de la electricidad tenemos un retorno equivalente de la inversión al que anualmente, lo que pasa es que fraccionado mes a mes, a lo que anualmente reciben los cuentapartícipes. En este caso, entendiendo un retorno de un 4% anual del capital, iban a ser unos 96 euros al mes. Luego, la verdad es que cada año se hace una revisión y si las cuentas van mejor, pues a lo mejor se adelanta el capital un poco más rápidamente. El productor, que es Eolpop, con Viure del Aire del Cel, generaba la electricidad y aporta la electricidad, evidentemente. Empezamos en 2018 y este contrato es para unos 25 años aproximadamente. Y la comercializadora es la representante del molino, que en este caso es Gesternova. Gesternova nos aporta la facturación, hace de intermediario para la devolución del retorno de la inversión, digamos, de la precompra de electricidad a 25 años en la factura, y además hace de garante para la cobertura horaria. Es decir, cuando el molino está, por ejemplo, parado para mantenimiento o lo que sea, entonces Gesternova tiene una serie de plantas, 2 fotovoltaicas, una eólica y una hidráulica, que están en su cartera, que pueden, en caso de necesidad, entrar a cubrir precisamente nuestro consumo en todas las horas. Así muy rápidamente, luego si queréis las preguntas ampliamos. ¿Cuáles son los pros y los contras para mi gusto? Bueno, los pros son evidentes para nosotros, que tenemos un suministro 100% renovable con instalación adicional y con cobertura horaria, que es algo que no habíamos tenido capacidad de encontrar en ningún otro tipo de producto, de ningún otro tipo de comercializadora. Nosotros somos una oficina
chiquitita, con lo cual no podíamos ir directamente a mercado, ¿no? Luego garantizamos que nuestro flujo de dinero solo va a energías renovables, por lo tanto garantizamos nuestra, digamos así, coherencia. Luego, evidentemente, a más hemos invertido en un proyecto renovable y social, que es precisamente parte de nuestras campañas para un sistema energético eficiente, inteligente, 100% renovable y en manos de la gente. Encontramos que esta era una solución para nuestra situación de alquiler, pero también al final tuvimos que cambiar de oficina, de almacén, y la verdad que ha sido súper fácil. Simplemente el cambio de CUPS con la comercializadora y ningún otro problema hemos tenido, con lo cual súper sencillo. ¿Cuáles han sido los contras para mi gusto? Por un lado, ha sido muy difícil establecer un precio futuro y hemos decidido mantenernos a precio indexado. Bueno, dependiendo del momento, en 2020 os hubiera dicho que igual hubiera molado más tener otro tipo de acuerdo este año también para poder tener digamos así, un poco de tope de precios, ¿no? Y la otra parte, pero también os digo que la parte de reducir el coste en la factura no era la prioridad de Greenpeace, con lo cual esto se reflejaba en el contrato. O sea, tampoco hacernos engañar, pero entenderme, que no era reducir los costes de Greenpeace, no era la prioridad absoluta en este contrato para la organización. Y luego lo que hemos visto es que es difícil de replicar. ¿En qué sentido? La misma comercializadora nos comentó, mira, sí, fenomenal, os hacemos un contrato de este tipo a vosotros, pero a nosotros nos ponéis en una dificultad si mucha más gente hace el mismo contrato, porque eso significa que tenemos que tener muchas renovables en cartera precisamente para hacer esa casación horaria de vuestro consumo con renovables sí o sí, con lo cual les hacía mucho más complicado esto y para un lado a nosotros nos ha dejado muy claro que efectivamente era súper importante si queríamos realmente impulsar un sistema 100% renovable desde nuestros consumos. Era importante eso de tener suministro adicional y casación horaria para realmente espolonar la necesidad de instalar más renovables, pero por otro lado es verdad que no creo que haya habido muchos más contratos de este tipo y aquí hay muchas comercializadoras pequeñas y cooperativas. No sé si esto podría ser interesante para ellas, sí o no. Y a esto me interesa mucho saber vuestra opinión al respecto. Y con esto, pues yo lo dejo y preguntas para quien lo desee. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, os lo he puesto en el chat, os recuerdo que podéis ir dejando por ahí las preguntas y ahora tenemos unos 15, bueno, vamos súper bien de tiempo, 15-20 minutillos. Muchas gracias también a las dos por respetar tantísimo el horario. Tenemos esos 15-20 minutillos para abordar lo que sería la última pregunta que planteábamos, ¿no? ¿Qué cambios normativos se necesitan para abrir estas nuevas oportunidades a quienes apostamos por otro modelo energético? Entonces, no sé si os parece, si quieres empezar tú, Beatriz, y luego ya Sara, o si queréis en algún momento pues, hacerlo más modo debate, pues os podéis ir complementando entre las dos lo que os resulte más cómodo, ¿vale? Así que yo también de nuevo os cedo la palabra. Perdón, que estás en el micrófono. Bueno, yo en este tema no soy muy experta, pero mis compañeros del equipo de generación sí que lo tienen bastante localizado. Y nada, voy a compartir brevemente una presentación. Un momentito, que la he compartido antes de tiempo y, y ya no la veo. Un segundo. Bueno, he querido recoger aquí pues todo lo que me han comentado, que ya sabíamos que desde Goiner tenemos ciertos problemas y barreras a la entrada de nuevas instalaciones. Bueno, un momentito que no lo tengo, no estoy ahora.
nada, esto es respecto a la consulta pública, un poco de la que comentabais antes, de la Comisión Europea, que bueno, pues a pesar de que los países de la Unión Europea están obligados a informar y a eliminar cualquier barrera a este tipo de PPAs y a la entrada de nuevas fuentes de energía renovable, la realidad es que no siempre es así y todavía los agentes encontramos bastantes barreras, tanto administrativas, técnicas, legislativas y demás. Entonces, bueno, aquí he puesto nada, un resumen de las directrices principales de esta consulta. Ya os digo, esto lo he hecho un poco, digamos, en modo resumen. Tenemos diferentes procedimientos administrativos o técnicos, pues tanto con las comunidades autónomas, con los municipios, con la distribuidora, con las comercializadoras. Y las principales barreras, aquí me voy a detener más, pues con las comunidades autónomas, a veces, bueno, ahora al requerirse la declaración de impacto ambiental para mantener los permisos de acceso y conexión, pues se ha generado una avalancha de expedientes. No hay, parece ser, suficiente personal para atender tantas solicitudes, entonces están produciendo bastantes retrasos y aunque en algunos casos han ampliado temporalmente los plazos, bueno, pues esto igualmente sigue siendo un retraso para la necesidad que tenemos de la entrada de fuentes de energías renovables. También otras cosas que no son menores tampoco es que pues, se reclama, por ejemplo, una ventanilla única para la tramitación de todos los permisos, plazos claros de respuesta por parte de la Administración, la gestión telemática de todas las solicitudes, homogeneización entre las comunidades autónomas, posibilidad de avanzar en paralelo en varios trámites. Respecto a los municipios, bueno, pues algunos municipios y comunidades autónomas está ocurriendo esto, que no lo he dicho, están solicitando las licencias de obra para pequeñas instalaciones o de autoconsumo y esto sé que quedan creo que 3 que todavía pues están pidiendo estos permisos y licencias y esto está retrasando bastante la entrada de algunas instalaciones en meses. Bueno, pues dependiendo de dónde esté la instalación, a veces hay que pedir unos permisos pues, a la Confederación, a Medio Ambiente o otras cosas que vemos. Pues, por ejemplo, hay planes de ordenación urbana que prohíben la colocación de instalaciones en cascos históricos. Otro tema es el tema de la tasa ICIO, que cómo se está calculando, se está cobrando el 100%, pero el criterio que se está utilizando para la base imponible es diferente. Y bueno, en nuestro caso al menos, que digamos que somos pequeños productores, pues uno de los problemas principales es con las distribuidoras. Tenemos muchos problemas respecto al tema de permisos de acceso y conexión. Bueno, creo que no porque seamos solo pequeños productores, porque por lo visto esto le ocurre a todos. A veces falta información de las modificaciones en los trámites, retrasos continuos en la gestión de expedientes, a veces no tienes un canal directo de comunicación con los gestores de los propios expedientes. No hay acceso a la información de la distancia entre los equipos de medida, de los consumos. El CAU, que es el código de autoconsumo, que debe ser facilitado por la distribuidora, pues a veces no existen criterios claros para la asignación. Disparidad de criterios a la hora de dónde ubicar el contador de generación. No hay acceso a la información de antemano sobre requerimientos de adecuación de las instalaciones. Y bueno, la necesidad de tramitar un expediente para instalaciones menores de 15 kilovatios para solicitar el contador. Como sigo con las distribuidoras, las lecturas a veces detectamos que son irregulares, que no se envía toda la información a la comercializadora para generar las facturas correctamente. Con todos los cambios regulatorios esto se ha sumado, o sea, digamos, ya tenemos muchos problemas con el tema de las facturas de las distribuidoras, pues esto se ha sumado. El tema de los coeficientes de reparto, cuando hay un autoconsumo colectivo, están obligando a que todos los consumidores lo envíen a las distribuidoras para ponerlo en marcha. Y claro, hay autoconsumos colectivos con, no sé, 100 consumidores. Hay falta de comunicación entre los agentes implicados. Y bueno, ya esto a nivel ya legislativo, digamos, bueno, pues hay mejoras que se podrían incorporar, pues el autoconsumo colectivo está limitado respecto a la distancia, muchos agentes solicitan que se amplíe esta distancia permitida entre el punto de generación y de consumo.
Hay obligación de presentación de garantías económicas para instalaciones de más de 100 kilovatios y también se podría un poco ampliar digamos, la potencia permitida sin tener que presentar este tipo de garantías. La modalidad de autoconsumo, pues con compensación, solo es legal en factura a instalaciones menores de 100 kilovatios. Y bueno, la necesidad también de disponer de un punto de suministro para conectar a la red interior del mismo en autoconsumos colectivos con compensación. Y bueno, pues nada, he querido mostrar todos estos puntos porque realmente es algo que sí que nos está afectando. No sé si todo tiene sentido a la hora de presentar alegaciones a esta consulta pública, bueno, alegaciones, comentarios a esta consulta pública, pero bueno, ya que hacemos un resumen, pues lo hemos querido mostrar. Gracias, Beatriz. Sara, no sé si tienes alguna cosa más que aportar, porque la verdad es que lo que ha propuesto Beatriz o algo que quieras destacar también. Sí, aparte de decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Beatriz ahora, simplemente añadir tres pinceladas. Una, yo creo que hay varias cuestiones que se pueden ir planteando sobre temas de contratos bilaterales con energías renovables. Una es, ¿qué rol van a tener los contratos bilaterales con energías renovables? Hasta ahora ha sido un rol, bueno, bastante minoritario, por lo que entiendo, hasta que han llegado estos precios de la electricidad, entonces ya de repente han empezado a ser interesantes. Pero más allá de la coyuntura, desde Greenpeace entendemos que la cuestión de conseguir un sistema de remuneración de las energías renovables estable y posiblemente a largo plazo es un elemento fundamental para poder impulsar más y mejor las energías renovables, que tienen altos costes de capital y muy bajitos costes de mantenimiento y operación, y costes de oportunidad en el caso de renovables variables, pues casi ninguno, con lo cual bajos costes marginales. Entonces, en el medio plazo nos parece interesante pensar que para que realmente se pueda trasladar a las facturas de la persona y al precio final de la energía, de la electricidad, las ventajas que traen las energías renovables, que son precios relativamente más bajos respecto a coberturas con gas, por ejemplo, en este momento, nosotros estamos pensando en contratos en sistema, por ejemplo, de mercado eléctrico, que sea que mantenga, por un lado, el mercado mayorista para todo lo que tiene que ver con la flexibilidad. En un futuro 100% renovable, evidentemente, serían solo baterías, hidráulica no fluyente, bombas, sí, bombas de calor y sistemas de demanda, de gestión de la demanda, vehículos eléctricos y demás. Y luego las renovables, aparte, que tengan una financiación a través de contratos a largo plazo solamente para las energías renovables, a precio de energías renovables y no a precio de gas, para entendernos. Y por lo tanto eso se calcula que podría reducir el coste total de la energía, pero sobre todo daría a las renovables lo que necesitan, que es capital al principio y con estabilidad, y luego capacidad para poder jugar con costes de oportunidad para todas las demás tecnologías que sí tienen costes de oportunidad y costes marginales. Con lo cual yo creo que es interesante no solo hablar de contratos bilaterales entre partes, sino incluso pensar en contratos a largo plazo, por ejemplo, para cobertura de PVPC. Es decir, que el PVPC, que es lo que básicamente ahora es la tarifa que tienen que tener las personas que tienen bono social, pues hacer unas subastas para energías renovables. Esto podría hacerlo con contrato bilateral, también una comercializadora, pero si no se hace de una manera, digamos así, comercial, por lo menos empezar con PVPC, haciendo subastas con energías renovables. Y por tanto, no cubrir la demanda de las personas más vulnerables con los desechos de la energía que nadie quiere, con carbón, gas y todo lo demás, sino con energías renovables.
y además a precio de energías renovables y no de gas, con precios mucho más estables y mucho más previsibles. Y luego los desvíos, entonces esos sí se negociarían en mercado mayorista, a precio de mercado mayorista, pero ese precio no entraría a cascada a todos los kilovatios hora que se consumirían en el PVC. El mismo Recore tiene suficiente capacidad como para cubrir enterito el PVC ahora mismo, con lo cual, bueno, eso sería una opción que estamos proponiendo para que las energías renovables realmente, bueno, tengan un espacio en el cual se pueda negociar y intercambiar solamente energías renovables, para que el dinero solo vaya a las renovables preferentemente, por un lado, aunque luego haya desvíos que haya que realizar a lo largo de la transición, y al final de la transición y más adelante en estos años se hará con tecnologías no basadas en carbono y tal. Y luego hay otros elementos que yo creo que son interesantes, ¿no?, de los contratos bilaterales, y es cuáles condiciones estamos imponiendo para los contratos bilaterales. Estamos hablando normalmente de que sean simplemente renovables y que sean y del precio, y si hay cobertura horaria, si es in situ, etcétera, etcétera. Pero quería proponer aquí en la mesa una pregunta sobre si veríais oportuno añadir más posibles criterios. Y estoy hablando de criterios de participación local en los proyectos, por ejemplo, criterios de participación social y transparencia, de otras cosas que no sean solamente, aunque no es poco, que sean energías que no emiten CO2 y que sean más respetuosas con el medio ambiente. Luego hay otro elemento que yo creo que puede ser interesante ahora, además de la consulta de la Unión Europea. Hay mucho intento de adelantar ahora instalación de energías renovables en España, acelerar un poco la transición, que vamos muy lentos respecto a lo que deberíamos. Y uno de los elementos fundamentales es la asignación de los nuevos nudos de acceso a la red. Esto para las energías renovables evidentemente es esencial. Si no tienes dónde evacuar tu electricidad, pues poco puedes hacer, a menos que seas un autoconsumo sin inyección a red, y tampoco eso tiene mucho sentido, porque pierdes la posibilidad de utilizar la red como batería, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que es muy interesante que empecemos a pensar y a trasladar también, así lo estamos haciendo, al Ministerio de Transición Ecológica, en la necesidad de que en los nudos haya cuotas para proyectos de comunidades energéticas, para que cuando estos proyectos lleguen, que seguramente lleguen un poco más tarde que los otros, porque os recuerdo que ganamos la Directiva Europea de Renovables y Mercado Interior en el 2018 de 2019, y estamos en 2022, es decir, la figura de comunidades energéticas en nivel legal tiene 3 años y todavía no está traspuesta del todo, y todavía no nos hemos hecho la idea a todo el mundo que podemos hacer una comunidad energética e ir a por ello, y mientras tanto el espacio de evacuación en la red eléctrica se va copando con proyectos de gran tamaño, fundamentalmente basado en el trabajo de corporaciones, ¿no? Que no solamente, evidentemente, pero entendemos que hay que darle ese espacio a proyectos que están en media tensión, que normalmente vayan a ser comunidades energéticas, unas cuotas para estos nudos y acceso. Y por otro lado, para las nuevas que entren, que sean grandes y corporativas, que haya unos criterios claros de respecto de medio ambiente, es decir, que cada uno de los proyectos que accede a esos permisos de acceso a la red tenga que comprometerse a realizar instalaciones de energías renovables en zonas en las cuales no tienen un elevado impacto ambiental, es decir, por ejemplo, no están en zonas protegidas, que es un criterio muy sencillo que aplicar, o simplemente, aunque sea incompleto, el mapa de sensibilidad ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, que ahora mismo no se está usando demasiado y no es vinculante, pues utilizarlo para que los proyectos que ganen la entrada a los accesos a la red, incluso, ¿por qué no?, las subastas de renovables, se comprometan a hacer proyectos en zonas de baja sensibilidad ambiental, porque realmente tenemos sitio para hacer
proyectos en zonas de baja sensibilidad ambiental, y esto podría acelerar bastante los trámites, porque a veces hay proyectos que están atascando la administración pública, que son proyectos totalmente absurdos en zonas en las cuales la evaluación de impacto ambiental sabemos que va a ser negativa, pero están gastando recursos de la administración pública y ralentizando la tramitación de los otros proyectos, los que sí están bien planteados en zonas que son de baja sensibilidad y por lo tanto tendrían que verse acelerados. Bueno, estos son los puntos que quería aportar al debate. Gracias, Sara, perfecto. Bueno, no sé si Bea quieres, sobre todo por centrarnos en los PPAs que están comentando por aquí por el chat, sobre todo el tema que ha propuesto Sara de si los PPAs no solo debieran ser de energía renovable, sino que le podamos añadir algún criterio más de tipo social o de participación ciudadana, si esa propuesta te parece interesante, y ya te dejo hablar y ya hay una serie de preguntas y abrimos debate, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué voy a decir yo si trabajo pues, en una cooperativa al final, ¿no? Pues claro, por supuesto. Ahora ha cambiado muchísimo todo el tema de los PPAs, cuando antes básicamente se buscaba la bancabilidad del proyecto porque tenías que ir, que te tenían que dar un préstamo, necesitabas hacer el PPA por eso, ¿no? Entonces ahora es muy diferente porque ahora, digamos, mediante la participación ciudadana se puede realizar toda esta inversión para nuevos proyectos, entonces cambia bastante todo. Solo una cosa que se me ha olvidado, lo he dicho, pero no en este punto, y es que yo simplificaría el tema del reporte para el tema de PPAs, para PPAs sencillos. A través de la CNMC quizá pues, se podría hacer un cierto tipo de reporte más sencillo, que sobre todo porque si se están dando cuenta que no sirve porque no se están declarando todos los PPAs, pues a lo mejor hay que revisarlo, sobre todo porque muchos agentes no lo están haciendo. Y bueno, nada más al respecto ya de esta normativa y luego de las preguntas. Sí, hay una, de hecho, para ti en concreto, que nos hace Álvaro, que dice, cuando dices combinar PPAs y cobertura, ¿quieres decir combinar PPAs físicos y PPAs financieros? No, Vale, quiero decir, vale, explícanoslo. digamos, para las comercializadoras, la energía de nuestros consumidores la compramos en el mercado diario, pero obviamente como los precios los fijamos antes de comprar esta energía en el mercado diario, tenemos que garantizarnos, digamos, el precio de la energía a medio o largo plazo. Entonces existe una herramienta que son las coberturas. Nosotros utilizamos MEF, que actúa como una cámara de compensación donde compradores y vendedores pues compramos y vendemos energía ya os digo, pues puedes comprar un día, una semana o un año. Vamos, ahora mismo hay cotizaciones hasta 10 años, aunque no hay liquidez, pero bueno, puedes cerrar, digamos, el 2025, por ejemplo. Ahora, la energía del 2025, por ejemplo, en carga base. Entonces, claro, pues una comercializadora, si cierra contratos a precio fijo, tiene que asegurarse cubrir ese riesgo de precio que tiene, que es muy importante. Entonces, bueno, pues cuando digo coberturas no es un PPA financiero. Vale. Son coberturas, se llaman mercados a plazo. Vale, espero que le haya quedado claro quien haya hecho la pregunta, sobre todo. Y luego creo que podéis responder a esta si tenéis la información. Nos dicen, ¿contemplan la producción de energías renovables gestionables en la nueva normativa? Si sabéis si se va a tener esto en cuenta. Bueno, quizá sabemos que yo. En el último BOE no dicen nada al respecto. O sea, es la generación, o sea, me refiero, ya actualmente se está regulando con energías renovables. Es decir, ya hay zonas de regulación, hay ciertas comercializadoras tienen zona de regulación y regulan con energía renovable. Es decir, que paran eólicos. A veces, no siempre, pero bueno, que pueden regular, pueden parar si es necesario, si beneficia al sistema y y esta energía pues se ha metido en los mercados de ajuste que se llama de red eléctrica, pues sí, ya se puede hacer actualmente.
Vale, otra que veo por aquí, no sé si Sara quieres comentar algo de esto anterior. No. Rosa, solo un segundo que ponía por Sí. el chat que quienes quieran ahora abrir las cámaras, Claro, perfecto, sí, que sí, estaría quienes quieran. genial. Por supuesto, quienes Así quieran. nos vemos un poquito las caras. Sí. La otra pregunta que tenemos por aquí es, a ver, ¿qué ventaja tiene para un productor renovable un PPA respecto a las nuevas subastas? Si hay algún tipo de ventaja para un productor renovable respecto de las nuevas subastas que ha habido. Perdón, es que esto va para... Sí, no sé si leéis la pregunta. Quizás es más fácil que directamente que os la lea yo. Sara, comenta tú. Sí. Sí, Yo- cualquiera de las dos. Venga, Sara, anímate. Vale, a ver si entiendo cuál es la pregunta. Ah, sí, ya veo, ya veo. La Ya de veo. Álvaro, ¿qué ventajas Sí, sí, tiene sí. para un productor renovable un PPA respecto a las nuevas subastas que ha habido? ¿Qué le interesa Hombre, más? Claro. Hombre, es más complejo, yo creo, un PPA, pero por otro lado, te da mucha más flexibilidad a la hora de revisar los precios, por ejemplo, cosa que en una subasta no haces. Una vez que tú ofertas a un precio, lo ofertas, y en un PPA financiero, pues, o de otro tipo, vamos, tú puedes eventualmente, si tienes cláusula para ello, revisar ese tipo de precio, por ejemplo. Pero entiendo que además los pequeños también pueden hacer PPAs y es más fácil probablemente hacer un PPA que ir a una subasta para un pequeño productor, porque hace falta unas garantías bastante importantes. Esos son los dos ventajas que se me ocurren, ¿eh? Pero en general veo más ventajosa una subasta respecto a un PPA. Depende del tamaño, como has indicado. Vale, genial. Claro. Y respecto de las comunidades energéticas locales, aquí preguntan que si pueden hacer un PPA directamente con el productor o tienen que pasar necesariamente por una comercializadora. Esto no sé si está todavía en el aire o hay, bueno, puede haber mil posibilidades. No sé si nos podéis comentar algo. Una ¿Dónde está ese? comunidad energética local es la pregunta de Álvaro Artiles. No, depende de dónde está ese consumidor. Claro, si estás a menos de 500 metros, tú puedes hacer un autoconsumo de proximidad y ahí no necesitas ninguna comercializadora de por medio. Si al menos que yo sepa hasta ahora, y por eso lo hicimos así también en Greenpeace, si eres un consumo residencial o pyme, etcétera, no te da el consumo para poder hacer un PPA directo con el productor, con lo cual tendrías que tener una comercializadora de por medio. Vale, o sea Con que lo cual, volvemos a lo de los 500 metros famosos que se vienen bueno, los 500 reclamando. metros, claro, te permite hacer como si fuera un autoconsumo, simplificar mucho. Bueno, a lo mejor no te hace falta que sea la misma comercializadora, porque tú necesitas alguien que haga las cuentas y Sí, que esté en contacto con el distribuidor. básicamente si es una comunidad energética de 100 consumidores, pues claro, hacer un PPA, pues por ejemplo un PPA, no sé, financiero con un productor, ¿esto cómo se va a facturar? Al final muchas veces la complejidad es, vale, sí, por poder se puede hacer, ¿no? Pero ¿cómo se va a facturar esto? ¿A cada consumidor mensualmente? ¿Tenemos los datos, por ejemplo, del consumo? ¿Cómo se reparte la energía? O sea, al final, por poder, realmente un PPA financiero te deja unas posibilidades casi limitadas, pero ¿cómo se puede hacer? Vale, continúo y respecto de la solución o acuerdo que habéis tenido Greenpeace con Gesternova, comentan que no me queda claro cómo se resuelve la no coincidencia de horas de producción y de consumo. Entiendo que Beatriz ha querido decir que a las horas que mi productor en un PPA físico no produce, voy a comprar al pool y la cobertura me suaviza el precio que pago en el pool. ¿Es así? ¿Sería de esta manera cómo funcionaría? Sí. A ver, en un PPA físico, que no es el caso de Greenpeace, Ajá. como bien ha dicho ella, en un PPA físico sí, la entrega es hora a hora, porque
tanto en el on-site como en el off-site. Y sí, efectivamente, lo que es este PPA elimina parte del riesgo de lo que es el precio de la energía. En el caso de Greenpeace, como lo hicimos nosotros, es lo siguiente. Cuando el molino produce, como la comercializadora es el representante del molino, es muy fácil porque la comercializadora tiene los datos de Greenpeace y los datos de molino al mismo tiempo, con lo cual es fácil para ellos saber cuando el molino está produciendo y Greenpeace está consumiendo, perfecto. Si Greenpeace está consumiendo y el molino no está produciendo, Gesternova tiene en su cartera otras 4 plantas de energías renovables, 2 fotovoltaicas, una eólica y una hidráulica, que usa para esas horas. Tiramos de ahí. Sí. Pero Sí, no sí, es un intercambio físico. lo había entendido, perdona que intervenga con vos para no abreviar un poco en vez de escribir. Había entendido la solución de Greenpeace con Gesternova, pero precisamente como parece un poco excepcional y poco reproducible o difícilmente reproducible, buscaba la contraparte en una situación general, cómo se cubre, que no hay una Gesternova que va a poner ahí la producción a horas intempestivas, cómo se cubre la demanda a horas que mi PPA físico no cubre. Y entonces me queda, no siendo un PPA físico, y si en vez de ser una cobertura, podría ser un PPA financiero el que me cubriera esas horas, o tampoco. La naturaleza del PPA financiero, entiendo que es ir a comprar en un sitio y apostar a que va a ser más caro o más barato, pero no Realmente hay. es eso, realmente es un poco pues una apuesta. Vamos a ver, esto no se va a hacer, pero por flexibilidad, tú puedes hacer un PPA todo lo flexible que quieras. Es bueno, pues cuando no produzca el molino, acuerdo con tal productor que su energía me va a ir a mí. Puedes hacer, digamos, este acuerdo financiero por poder hacerlo, por este PPA financiero, porque es muy, muy, muy flexible. Vale, y luego ya también sería para ti la pregunta, Beatriz. Por ejemplo, en Goyener, ¿qué proporción de energía viene de PPAs físicos? ¿Cuál de financieros, coberturas, pool? ¿Tenés así como una proporción, un esquema Sí. de qué viene de cada sitio? Vale, pues actualmente que hemos aumentado la cartera de consumo bastante, nuestro porcentaje, nuestra proporción de energía que viene de contratos bilaterales se ha reducido porque, digamos, ha aumentado bastante la demanda. Entonces estamos al 1%, pero también porque la situación ahora mismo está muy parada respecto a pues, todo lo que está ocurriendo con el precio. Sí. Y bueno, también preguntaba, sí, perdona, de coberturas. Bueno, pues nosotros intentamos cerrar con coberturas a medida que vamos cerrando los contratos a precio fijo. Intentamos hacer cierres, hay a veces que hacemos a lo mejor un 20% de la cartera, intentamos cerrarla en coberturas más a largo plazo, otro porcentaje más pequeño a coberturas trimestrales. Es que eso depende, no es que una cosa esté bien hecha y otra mal, sino depende un poco qué tipos de contrato tiene esa comercializadora. Si los contratos que tiene son bianuales, pues tienes que intentar cerrar coberturas a los siguientes 2 años. Si tus contratos normalmente de precio fijo duran 1 año, pues cerrarás 1 año. En nuestro caso, muchos son anuales, otros son trimestrales, fijamos los precios de forma trimestral, entonces las coberturas suelen ser trimestrales. Al final, por nuestra curva es imposible cubrir completamente este riesgo. Entonces siempre hay una parte de energía que va a mercado. Esto es inevitable. Se puede mejorar, como hemos visto en el ejemplo que he hecho, que era el de las gráficas, pero eliminar completamente el riesgo no se puede. O por lo menos no lo hemos descubierto todavía. Vale, y también para ti nos pregunta Jorge que en PPA virtual o financiero has comentado que la energía comprometida en el contrato sí se debe ofertar por las partes en el mercado diario en OMIE.
pero no se integran en la casación diaria. Vale, esto ¿Puedes es un explicar? poco, Sí. es un poco técnico, ¿no? Pero bueno, No. en la formación del precio del mercado diario, cuando MIE recibe las ofertas de la oferta y la demanda, digamos, de productores y demanda, y realiza la casación, en un punto de la casación, después de que se cruce, por así decirlo, la curva de la oferta y la demanda, se integran todos los bilaterales que están declarados, todos los bilaterales físicos que están declarados en red eléctrica. ¿Vale? Entonces se integran en la casación y no sé si alguna vez lo habéis visto en la web de OMIE, pero al final, digamos, donde cruzan la curva de la oferta y la demanda, hay un cierto movimiento porque, por eso, por la integración de este tipo de bilaterales. Lo que quiero decir es que eso, para OMIE y para red eléctrica, ellos no saben que dos agentes tienen un contrato privado de compraventa de energía, en el caso de los financieros. Por eso se obliga también a declararlo al regulador, porque no hay forma sino de saberlo, que existe, ¿no? Ujú. Jorge, no sé si quieres comentar algo, que has hecho la pregunta. Adelante. ¿Tienes el No, micro ya me cerrado? queda claro. Vale, genial. Pues no hay más preguntas. No sé si alguien quiere animarse, igual no a escribir, pero sí a hacer algún comentario sobre las propuestas que hemos ido oyendo. Esto la verdad es que es un tema para mí, desde luego, muy complejo. He aprendido mucho, así que os doy muchísimas gracias a Beatriz y a Sara por las explicaciones, por los esquemas, por hacernos entender todo esto mucho mejor, y ya si queremos profundizar más en estos detalles, pues tenemos información en EOMIE, como decís, ¿no? Y creo que incluso seguramente que en vuestras páginas web o artículos que hayáis escrito. Álvaro, adelante. Sí, porque estaba empezando a escribir, pero me iba a costar demasiado. Claro, venga, es Sí, verdad. estaba pensando evidentemente hay un abanico de fórmulas que me ha supuesto todo esto una explosión de información nueva y que vamos a tener que hacer una especie de repesca para los que nos hemos quedado con alfileres de todo lo que hemos aprendido hoy. Así que no descartaría pedir una nueva oportunidad para hacer preguntas más concretas de puntos de la presentación de Beatriz sobre todo, pero porque era la más general, la que más, el caso más general nos cubre. Pero vamos a ver, ahora mismo en concreto tenemos por un lado los PPAs que por definición, ya sean físicos o financieros, se habla de como mínimo 5 años, se habla de proyectos que van a cubrir la financiación de una buena parte de una instalación renovable. Y luego está el tema de los bilaterales a plazo, que suelen ser, que también son bilaterales, como PPAs, pero que se suele hablar a plazos más cortos, por ejemplo, de un año, que es lo que nos ha salido estos últimos meses, en los que las grandes eléctricas decían que no debían minorarse los ingresos excesivos porque el gas estaba muy alto de las tecnologías inframarginales, porque gran parte de esa energía o toda esa energía ya la tenían comprometida en contratos a un año, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas vosotros no lo podéis hacer porque me falta aparte del tema de las coberturas que has dicho que efectivamente también pueden ser trimestrales. ¿Se podría hablar de bilaterales que no fueran PPAs a largo plazo, pero si fueran en ese orden de un año? ¿Te refieres, por ejemplo, como comercializadora, si podemos, igual que damos un precio fijo a un consumidor, por ejemplo, se lo podemos dar a un productor? Al final es un contrato bilateral, a un año, pues dar un precio fijo a una fotovoltaica. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Ahora, actualmente tenemos un contrato de este tipo con una instalación, lo único que es de una cooperativa del grupo. Bueno, pero sí, se puede hacer, lo hacemos, y hay comercializadoras que lo hacen. Hay comercializadoras que en su web tienen, si tienes una fotovoltaica, y te ponen un precio concreto, un precio fijo. Pero no es solamente que lo hagan las grandes eléctricas intragrupo con su propia comercializadora y su propia... Bueno, se hace abiertamente. Realmente es bueno, si a tu curva de consumo o simplemente quieres cerrar este contrato, esta parte de energía,
porque te viene bien con un productor, pero no quieres asumir el riesgo de hacerlo para 5 o 10 años, pues, y hay un productor que tiene su pequeña instalación y dice, bueno, pues mira, yo me quiero asegurar el año que, durante este año o en los siguientes 2 años me quiero asegurar más o menos los ingresos que voy a tener. ¿Por qué no? Sí, se puede hacer perfectamente. Y volviendo a la pregunta de antes y cierro, perdón, ya lo prometo. En este caso, ¿intervienen las horas o también es en bruto? Bueno, en este caso depende, claro, depende cómo se fije el precio, pero normalmente si se fija un precio fijo, por ejemplo, a una fotovoltaica, pues da igual que sea por horas que por volumen, porque se va a pagar lo mismo por toda la energía, me da igual en qué hora se produzca. Si es así, Estos contratos bilaterales no tienen entonces cláusulas de horarios o sea, es que ya te digo, puede ser un contrato bilateral, puede ser todo lo sencillo que queramos también, ¿eh? O sea, igual que puede ser muy complejo, puede ser muy sencillo. vale. Pues gracias a las dos. Genial. ¿Hay alguna preguntita más? Comentan por aquí que al final siempre hace falta personal en la administración. No sé si se refiere a la pública o a la administración de comercializadoras y empresas como la vuestra, organizaciones. Y no sé si tal vez personal especializado, a ver qué opinabais, y si hay suficiente cualificación para la gestión de los proyectos. Bueno, esto no sé si queréis opinar sobre este tema. En la administración pública se refiere, claro. Para todo esto o van un poco a la zaga y por eso, bueno. En nuestra experiencia depende del lugar, es Ujú. así, como todo. Pues hay en ciertos sitios, en ciertos municipios o ciertas comunidades que va muy bien y en otras pues que se nota bastante. La falta de gente, también pues eso, que a lo mejor pues lo que decís, que el personal a veces no está especializado y eso, pero bueno, depende del sitio. Es verdad que un poco la falta de personal y los retrasos es más común en general, pero... Bien, y otra es para ver si nos contáis qué diferencia hay entre un PPA y una compra conjunta de energía como las que promueven algunas organizaciones. A ver si hay una sutil diferencia o bastante diferencia entre un PPA y una compra conjunta de energía como las que promueven algunas Yo no organizaciones. sé Claro. si estáis hablando, por ejemplo, por ejemplo, tipo la OCU, ¿no? Que hace compras conjuntas de Pues, electricidad, claro, entiendo no que sé es si algo se está así. refiriendo a eso. No sé, Si José, es si eso, es estás muy por ahí. diferente. Ah, claro. Si es eso, es muy diferente, porque una cosa es, la compra colectiva lo que se hace es adquirir más fuerza de negociación para poder comprar a una comercializadora. Luego la comercializadora tendrá su propia estrategia de compra para poderte ofertar un precio u otro y por lo tanto ganar en ese concurso que se hace a todas las comercializadoras para que te den el menor precio posible con los condicionantes que los diferentes participantes decidan que haya, ¿no? En términos de suministro, precio, origen, etcétera. Pero no es un contrato bilateral, al final eso acaba siendo un contrato con una comercializadora normalísimo de un año o el tiempo que se establezca. Y Sara, entiendo que la organización que se dedica a promover o a gestionar esta compra conjunta, lo que tiene que hacer previamente es llamar a muchísima gente, ¿no? Para tener toda esa cartera de clientes, que es lo que le ofrece ¿no? a esa comercializadora, ¿no? Que hacen un concurso, por así decirlo, a ver quién lo hace más barato, ¿no? Pero tiene que Sí, hacer básicamente. esa operación previa, ¿no? Obviamente, porque Claro. así tiene poder de Ah, negociación, porque evidentemente a cualquier, en este caso, comercializadora, puede ser de gas o de electricidad o puede ser compra de paneles fotovoltaicos. Ojo, es que puede ser, el mecanismo es el mismo. El efecto es, aquí te ofrezco a muchas personas consumidoras, a ver qué me das tú a cambio de esto, cómo me mejoras las ofertas que hay en el mercado, incluso las tuyas, a cambio de este cantidad importante de personas que van a ser tus usuarias. Vale, perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, aquí comentan, por ejemplo, que en Canarias han tardado 2 años en tener un punto de conexión de vertido a red de 15 kilovatios.
Bueno, sí. Otra información interesante. Jorge, adelante. Yo, un poco, bueno, Beatriz y Sara, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un PPA. Yo participo en una planta social en Murcia de 2 megavatios. Hablo de cosas humanas, quiero decir, esto del lado oscuro tienen los PPA, se lo pueden hacer como quieran ya la medida y por horas y cuando que ellos creen que van a turbinar y, en fin, mucho más complicado. Nosotros, y sé que parte de cooperativas y comercializadoras también lo ha hecho son, nosotros hemos hecho un PPA para un año y lo hemos hecho a un precio fijo por megavatio, independientemente del día, de la hora y de nada, que es en producciones relativamente pequeñas lo que entiendo que estáis haciendo, o lo que tú, Beatriz, me imagino que habréis hecho alguno ya fijándolo. Entonces, en fotovoltaica y en plantas no muy grandes sí que se suele hacer eso, fijar un precio para un año, y fue lo que hicimos nosotros el año pasado, con idea de que la financiación estuviera casada y no tuviéramos sorpresas y volvía a bajar. La sorpresa ha sido enorme, os puedo decir que os podéis imaginar, nosotros casamos a 57 euros. Entonces, alguno, no sé si pone las botas o no, porque creo que ese señor al que le vendemos incluso ha roto muchos contratos, no manteniendo contratos fijos que se suponen que eran con nuestro soporte. O sea, como haréis, no sé si en lo hacéis o no, caséis un precio con la gente en función de que tenéis casado un precio con un PPA. Entonces, bueno, pues tenéis vuestro margen y lo hacéis. Entonces, no sé, yo creo que a nivel más humano que nos podemos mover aquí, sí que un PPA puede ser muy interesante, porque te aseguras, digamos, una financiación que la planta pueda funcionar. Entonces, yo lo que creo ahora, que es, por otra parte, que es muy triste, es que las subastas que está sacando el gobierno o que va a sacar en los próximos meses, supongo que se van a quedar algunas desiertas, porque, claro, él tiene la potestad de fijar una banda en la cual no admite el casar la energía esa, con lo cual no sé qué opináis de este tema. No sé si quieres hablar tú, pero o sea, los proyectos que van a subasta son proyectos que todavía ni existen ni están construidos. O sea, son proyectos que están a 3, 4 años mínimo de O a existir. medio Con lo año, cual, es decir, hay gente que parte de sus proyectos, los tiene a punto de empezar, al final los intenta casar por ahí para tener financiación y seguir para adelante, porque muchos tienen muchos problemas, las grandes. sí, bueno, por ahí van a tener más problemas. Probablemente los que estén ya a puntito de producir no se presenten a la subasta y se presenten los que todavía no tienen el proyecto. Que es lo normal, ¿eh? Lo normal es que se presenten proyectos que están todavía por tramitar, normalmente. Pero ahí entiendo que lo que has comentado tú antes, tendría que, desde el ministerio, desde tal, el ofrecer algo más, quiero decir, al que entre ahí, casando un precio y que en este caso se beneficie al Estado, o no sé, alguna fórmula habrá que buscar, porque si no, no va a entrar el sistema de energía barata. Es decir, una de las fórmulas que había planteado Teresa Rivera en los próximos años era que entraran estas subastas, pero yo estoy de acuerdo contigo, Sara, no van a entrar. Si no entran a los 28 o 30 euros, esto está muy difícil que se baje para abajo, ¿eh? O casi imposible. Algo tendrán que hacer, no sé. Vamos a ver, en 2 días lo sabremos. ¿2? Es pasado mañana la subasta. A ver, hay aquí otra pregunta. Entiendo que los contratos bilaterales, ya sean a medio o largo plazo, como los PPAs, deberían estar todos reportados a Lomie por esto de la transparencia, ¿no? Entiendo, Álvaro. Si es así, ¿qué habría que hacer para que fuera verdad? Claro, porque has comentado, No. Beatriz, que hay algunos que no, ¿no? Que No, bueno, los contratos físicos on-site, digamos, en el caso de autoconsumo, ¿vale? Por la energía autoconsumida, por supuesto que ese no está reportado a Lomie, porque la energía se está produciendo, se está consumiendo en el momento. El físico off-site sí que se declara, y por tanto se declara en Red Eléctrica, pero Red Eléctrica lo reporta a OMIE, o sea que sí que está declarado. Y el financiero es el que no se está declarando a OMIE. Entonces, como no se declara a OMIE, para que haya un control, ACER, que hemos dicho que es la Agencia Central Europea de Reguladores, digamos, requiere que se le reporte mediante unos formularios para que se diga el tipo de contrato, la energía, el periodo de duración, si la energía no es fija, que se especifique cuánta energía se ha entregado y entonces hay que reportar más veces.
Eso es. Pues lo que pasa que pues, por eso es importante intentar hacerlo fácil, porque si no, no se va a saber qué tipo de acuerdos hay pues, para pequeños productores. O sea, ¿crees que es por la tramitación, por lo que no lo registran? Pues sí. ¿O es por falta de transparencia? No sé. No, no creo que sea No, por falta vale, de vale. transparencia principalmente, Vale. no, porque bueno, luego al final tú a la hora de pagar ciertos impuestos y tal, se tienen en cuenta tus ingresos reales, en cierto, bueno, pues, sin entrar en detalle, pero no creo que sea por eso. Vamos, en mi opinión, al menos creo que el reporte es complicado. Yo, perdonad, estaba pensando al hacer la pregunta en general, pero más específicamente por este caso que hemos comentado antes de los bilaterales de las grandes eléctricas consigo mismas, que se supone que, entiendo, creo, no sé si es correcto, que también deberían estar reportadas esos contratos y que, sin embargo, pues el gobierno tuvo que pedir en octubre que se los mandaran a la CNMC para que los estudiase y a ver si se justificaban el no minorar esa energía o no sé si estamos en la misma situación que los europeos o no tiene nada que ver. Sí, lo habéis comentado un poco cuando en octubre salió el tema de la minoración, pues se dijo, bueno, no, es que nosotros tenemos bilaterales firmados. Y dijeron, ya, ¿y dónde están esos bilaterales? Pues bueno, no te digo todas, pero puede ser que muchos de estos contratos no se hayan reportado y entonces son contratos privados. Sí, deberían reportarse, sí. Yo pues, no soy una experta en esa normativa, al final es muy amplia y por eso hicimos la consulta, pues pregunté por el contrato más básico, que es un PPA con una fotovoltaica pequeña. Sí, incluso este tipo de contratos hay que reportarlo. Gracias. Genial. Bueno, pues interesante aclaración, Beatriz. Sara, muchísimas gracias a las dos. Creo que ya también para terminar en tiempo y respetar los descansos y bueno, que llevamos ya un ratito, ¿no?, hablando del tema. Agradecemos también desde La Corriente, desde la plataforma por un nuevo modelo energético, Vanessa, que hayáis asistido a esta charla y bueno, pues os emplazamos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A vosotros un placer. Adiós. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos.